¿Por qué los reinos hebreos no lograron tener fuerza suficiente? Judá e Israel, los dos reinos hebreos. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda a este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde, los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día, en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó. Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes, y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias. Los sefaradíes tuvieron que dispersarse nuevamente. La tierra prometida. Durante los siglos siguientes, los judíos siguieron huyendo, buscando dónde vivir y soñando con regresar a las tierras de Canaán.
En muchos momentos, rabinos o miembros del pueblo hebreo hicieron llamados para que todos regresaran a su tierra. Sin embargo, la larga diáspora que vivía el pueblo alrededor del mundo hacía imposible el reencuentro. Pero sus convicciones y sus rituales los siguieron manteniendo unidos. Una de estas prácticas más importantes era la lectura de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También siguieron celebrando el sábado como el día más importante de la semana, porque ese día el ser humano descansaba tal y como lo hizo Dios después de culminar la creación del mundo. La boda fue otro típico ritual de las costumbres judías. Allí se rompe una copa para recordar que una alegría nunca será completa hasta que el templo no sea reconstruido. Un rabino recita 7 bendiciones y en la última pide el pronto regreso del pueblo a la tierra prometida. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron, pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido. Jeremías capítulo 16, verso 14 al 16, es una profecía muy importante en la historia del pueblo judío, sobre todo en los últimos días. Aunque para muchos puede resultar difícil entenderla, pero conociendo la historia reciente desde este último siglo, desde fines del siglo pasado, podemos comprender claramente lo que el Señor ya determinaba para su pueblo y que estaba escrito en el libro del profeta Jeremías. Leamos entonces Jeremías capítulo 16, verso 14 al 16. La palabra del Señor dice así: No obstante, he aquí vienen días, dice el yo soy el que soy, en que no se dirá más, vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el yo soy el que soy, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. ¿Qué es lo que significa esta profecía? ¿Qué es lo que nos enseña? Nosotros reconocemos que en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, ya en 1897, es decir, faltando 3 años a que entre 1900, se levantó un movimiento conocido en la historia de Israel como el movimiento sionista. Este estaba bajo el liderazgo de Teodoro Herzl, un judío de la dispersión, y este fundó este movimiento sionista, el cual instaba a los judíos a retornar a la tierra de Israel para formar un estado judío. Pero simultáneamente apareció un estudioso de las profecías bíblicas, un pastor anglicano llamado William Hechler. Este era hijo de un hebreo muy culto y estaba convencido
de que iba a crearse un estado judío en Palestina al estudiar la palabra profética. Teodoro Herzl había editado un libro denominado El Estado Judío en 1896, y Hessler, cuando leyó ese libro de Teodoro Herzl, se unió a esa labor de poder invitar, de poder anunciar, de poder permitir que el pueblo judío pueda retornar a la tierra de Israel para formar el Estado judío. Los sionistas, que eran el nombre con el cual los llamaban, eran los pescadores, y todos los que volvían a la tierra de Israel de la dispersión eran los pescados. Y es justamente lo que nosotros ya vemos acá en la palabra, en Jeremías 16, verso 14, 15 y parte del 16. El Señor había dado la orden de que tenían que volver a la tierra de Israel. Ya le había llegado el momento en que no se iba a decir más: vive el yo soy el que soy, que hizo subir al pueblo judío, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Había llegado el momento, la orden en que el Señor estaba dando a través del movimiento sionista, a través de ese siervo del Dios de Israel, Teodoro Herzl, que todos tenían que volver nuevamente de la dispersión, tenían que volver a la tierra de Israel. Había llegado el momento en que se empiece a decir: vive el yo soy el que soy, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Había llegado el momento en que el Señor daba por terminada la dispersión y que tenían que volver a su tierra, la cual Él había dado a sus padres. Y por supuesto, aquellos que se unieron al movimiento sionista, aquellos judíos de la dispersión, empezaron a volver ya a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Empezaron a comprar parcelas por precio, y de esa manera se constituyeron en los pescados. He aquí yo enviaré muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Esos pescadores eran los sionistas, el movimiento sionista. Y de esa manera todos aquellos que se unían a ellos eran los pescados. Otros no quisieron unirse al movimiento sionista, se resistieron, no quisieron dejar las naciones. Y de esa manera se cumplió también el otro aspecto de la profecía bíblica del verso 16, en que los nazis, aquellos que resistieron, que no obedecieron a la orden de volver a Eretz Israel, a la tierra de Israel, estos nazis cazaron a todos esos judíos que había en Europa en la dispersión durante la Segunda Guerra Mundial. Reconocemos el exterminio de los nazis como aquellos cazadores que exterminaban al pueblo judío. De esa manera, ellos, después de haber sufrido tanto durante la Segunda Guerra Mundial, empezaron a volver de las naciones. Ustedes ven imágenes de ciudades edificadas, judíos retornando ya a la tierra de Israel, trabajando en diferentes labores en la vida cotidiana. Ahí vemos niños judíos que hoy viven en la tierra de Israel. Esos hombres de antaño que labraron el desierto, que han dado a luz hijos, bebés, pero ya en el estado de Israel. El retorno, niñas judías danzando, volviendo en barcos después de la Segunda Guerra Mundial, todos con el rostro triste, pero deseosos de lograr una nación en Israel, en la tierra que el Dios eterno había prometido a sus padres, para poder formar escuelas y poder enseñar a sus niños en una nación estable. Judías de la dispersión, escuelas, universidades, moda, centros turísticos como Eilat, a orillas del Mar Rojo, son lo que ahora forma parte de la vida cotidiana de Israel. Las escuelas, la educación en hebreo, un lenguaje que hoy ha renacido después de tantos siglos.
en que prácticamente había desaparecido. La tecnología que usan los estudiantes judíos, mujeres que llegan de la dispersión para aprender hebreo en Israel, por cuanto no lo conocen. Ciudades, judíos etíopes. Y vemos el Salmo 126, verso 1, que dice: cuando el yo soy el que soy hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque todo lo que vive Israel ahora es como un sueño, porque han vuelto de la cautividad, han vuelto de la dispersión de las naciones. Los judíos retornando a su tierra, siendo educados en su propia tierra, de diferentes colores, pero todos unidos bajo el judaísmo. Muchachos a orillas del mar, muchachas judías, restaurantes, snacks. Todo esto forma parte de lo que es el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, para poder crecer en familia, parques de diversiones. Danzas judías askenazíes, judías alemanas, estudios de grabación para grabar en hebreo y en tantos otros idiomas, porque cada judío que retorna de la diáspora es un judío políglota. Judíos rusos del norte, judías de Yemen y de otras latitudes, todos se alegran en Sion. Es como un sueño que ellos, después de tantos siglos, hayan podido retornar a la tierra de Israel. Judíos que allí están establecidos en Israel y dan la bienvenida a otros que siguen retornando, cumpliéndose la profecía, cumpliéndose lo que ya estaba escrito. La ciudad de Haifa, al pie del monte Carmelo, la ciudad de Jope, la ciudad de Tel Aviv, la ciudad de Jerusalén amurallada. Al fondo se ve la ciudad de Jerusalén moderna. Tel Aviv, con sus calles como Dizengoff, centros nocturnos de canto, teatro, industria, discotecas. El ganado del desierto que ha florecido, armamento sofisticado con su fuerza aérea, judíos de antaño, retornando a Israel, ya establecidos, cantando y danzando, judías sefarditas de España. Y hay otro aspecto también que quiero compartir con ustedes. Está en Levítico, capítulo 26, versos 44 y 45. Es una profecía que manifiesta que el Señor se acordaría de su pueblo cuando estén dispersados entre las naciones. Levítico 26, verso 44 y 45. Dice así: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el yo soy el que soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saque de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Firmado yo,
el yo soy el que soy. Es palabra de Dios, qué bendición. El Señor se acordaría de su pueblo al final de los días y los volvería a traer a la tierra de Israel. Hay otro pasaje al respecto. Deuteronomio capítulo 30, verso 4 y 5. Deuteronomio capítulo 30, verso 4 y 5. La promesa de volver a la tierra prometida. Y dice la Escritura: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el yo soy el que soy tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el yo soy el que soy tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. La tregua es una pequeña oportunidad para dar tiempo a la diplomacia, pero por sí sola en realidad no dice nada. Israel convive con países árabes que ocupan una extensión 650 veces mayor a su territorio y en donde el cese del fuego siempre ha sido un paréntesis para una zona que desde su origen ha estado en permanente conflicto. Hay que remontarse a la segunda década del siglo pasado, cuando todo esto estaba bajo el protectorado del Imperio Británico, quienes por primera vez delimitaron un territorio palestino, como se ve, con límites bastante extensos. Junto con eso, Gran Bretaña hizo entonces una declaración de que en esta zona habría un hogar nacional judío, sin hacer, eso sí, mucha precisión. Eso alentaría el asentamiento de población hebrea que se fue instalando aquí de manera creciente. Pasaron los años hasta llegar a 1947, cuando Naciones Unidas aprobó lo que se llamó el Plan de Partición de Palestina en dos estados. Uno, el verde, como se ve allí en el mapa, árabe, con el 46% del territorio, y uno judío, de rojo, con el 54%. Como se ve, no era compacto ni homogéneo y dividió la zona en tres porciones apenas unidas. Los judíos aceptaron, pero no los árabes. Un día antes de que los británicos se retiraran de aquí, terminando así con su protectorado, Israel declaró su independencia y los países árabes le declararon la guerra e intentaron invadirlo. Se dio origen así a la guerra de 1948. Sin embargo, Israel ganó esa guerra y aumentó su territorio. Por eso es que se coloca más de rojo ese mapa. Solo dos zonas no cayeron entonces bajo su dominio. ¿Cuáles fueron? Cisjordania, que quedó controlada por Jordania, y la Franja de Gaza, que quedó controlada entonces por Egipto. Pasaron los años, llegamos a 1967, Israel enfrentará un nuevo conflicto bélico con sus vecinos. Fue la Guerra de los 6 días, llamada así porque en solo 6 días su ejército conquistó Cisjordania y Gaza. Por eso es que cambian de color en el mapa. Pero también avanzaría luego en otras zonas, como en Jerusalén Este, la península del Sinaí y también en los altos del Golán. En el futuro habría más guerras y estos territorios serían negociados o devueltos. No así estos dos, Cisjordania y la Franja de Gaza. Se llegaría así a las negociaciones de paz de 1994. Eso permite la creación de la Autoridad Nacional Palestina para que los árabes ejercieran el dominio político, realizando elecciones en sus territorios. Por eso es que se coloca de verde en el mapa, para señalar la Autoridad Nacional Palestina. Si bien Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005, mantiene asentamientos, como se ve allí en el mapa, en Cisjordania, con el argumento de asegurar sus fronteras. ¿Y por qué razón? Entendamos eso. Porque, por ejemplo, el ancho de este territorio es de 70 kilómetros. Los israelíes dicen que un avión enemigo puede cruzarlo en solo 4 minutos y que poner un avión de los suyos en el aire para la defensa requiere de al menos 2 o 3 minutos. Por eso es que necesitan resguardar sus fronteras, es el argumento que dicen. Pero los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, como se ve aquí, no solo están separados físicamente, también lo están políticamente.
Claro, porque aquí gobierna la facción moderada de Al-Fatah y aquí, en la franja de Gaza, desde las elecciones del 2007 lo hace Hamás. Vamos entonces concretamente a la franja de Gaza. Hamás no reconoce la existencia de Israel y reclama un Estado islámico en los territorios judíos. Israel la considera una organización terrorista que ataca con cohetes y a través de túneles y que se van internando en su territorio, como se ve allí en nuestra gráfica. Por eso, desde el 8 de julio, Israel respondió con bombardeos. El problema es que la mayoría de los muertos son civiles y cientos son niños, y las bombas han caído incluso en refugios de la ONU que están claramente identificados y advertidos. Así, son muchos los países que consideran, como lo hizo Chile al traer de regreso a su embajador, que estas operaciones en Gaza vulneran el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, requisito indispensable para justificar la legítima defensa. Top 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. En la Biblia están profetizadas muchas señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Aquí solo mencionamos 7 de ellas que están relacionadas a la nación de Israel. Número 1. La nación de Israel nacería en un día. Increíblemente, el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación en un día tal y como lo profetizó la palabra de Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, verso 8. Número 2. Los judíos regresarían a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria provenientes desde los 4 puntos cardinales. Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía de Isaías 43, versículos 5 y 6, delante de nuestros propios ojos. A partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia, las Américas y de todas partes del mundo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías 11, versos 11 y 12. Número 3. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice la palabra: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Isaías 27:6. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para irrigación, han hecho florecer el desierto. Sus exportaciones anuales de frutas y vegetales suman un valor de más de $800 millones, mientras que la de flores y plantas ornamentales suma la cantidad de más de $200 millones. Número 4. Israel prosperaría económicamente, tal como le indica Ezequiel 38, 12 y 13. Al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. En el año 2004, esta diminuta nación exportó más de $30.000 millones en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de $3.000 millones en ese mismo periodo de tiempo.
Esto era algo increíble hace solo unos años. Número 5. La restauración del idioma hebreo. Dice la Escritura: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehudá, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender hebreo. Hoy, incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo al colegio para aprender hebreo. Número 6. La restauración del siclo, shekel, moneda utilizada antes de Cristo. Dijo el profeta Ezequiel: y el siclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, versículos 12a, 13 y 16. El siclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurada para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio. En 1980, la Knesset, el Parlamento de Israel, restauró el siclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Y número 7. El conflicto por Jerusalén. Dijo Dios por medio de Zacarías: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Desde 1967, la Jerusalén bíblica en donde está localizado el monte del templo ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puerto ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician y el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla, tal como profetizara Zacarías. Jerusalén es un problema para todas las naciones. Estas fueron las 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. Les invitamos a dar like a nuestro video, compartirlo en las redes sociales y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.